Efectos de la deficiencia o el exceso de componentes y nutrientes en el suelo, aire y agua. El suelo, aire y agua están compuestos por diferentes nutrientes y elementos. Se habla de carencia o exceso de nutrientes, dependiendo del caso, al variar la composición o estructura habitual de los mismos, lo cual puede resultar perjudicial al ser humano y al ambiente en general. Agua. El agua, o H2O, es un recurso vital para quienes hacemos vida en la Tierra. Según la FAO, el agua es la sustancia que más abunda en la Tierra y es la única que se encuentra en la atmósfera en estado sólido, líquido y gaseoso. Al agua la componen diferentes elementos químicos. Entre ellos tenemos varios cationes como sodio, magnesio, fósforo, hierro y también varios aniones. Sin embargo, EPA describe el nitrógeno y el fósforo como nutrientes naturales presentes en los sistemas acuáticos. Sin embargo, cuando demasiado nitrógeno y fósforo ingresan a un medio generalmente proveniente de diversas actividades humanas, debido a esto, tanto el aire como el agua pueden contaminarse. Zinc menciona que en muchas cuencas fluviales del mundo se están añadiendo cantidades desorbitantes de fósforo que se están acumulando mucho más rápidamente que el nitrógeno. Así, el fósforo ha pasado de ser un nutriente deseable a ser un contaminante en las regiones urbanas más densamente pobladas y en las áreas con agricultura intensiva. Las principales actividades que influyen en la contaminación del agua o de los sistemas acuáticos son la agricultura, la ganadería, los residuos urbanos, la contaminación atmosférica y la actividad forestal. Aire. El aire es una mezcla de diferentes gases, los cuales lo componen a la atmósfera. SIP definen el aire como una combinación invisible de gases que carece de olor y sabor. Al aire lo componen diferentes elementos en diferentes proporciones. Nitrógeno es uno de los elementos fundamentales o uno de los componentes fundamentales del aire que está en una proporción del 78%, el oxígeno que va de 20 o 21%, argón en 0,90%, dióxido de carbono en 0,03% y una mezcla de otros gases con 0,17%. Ahora hablemos de los excesos de estos elementos y algunos otros compuestos y sus consecuencias. Según EPA, el exceso de nitrógeno en la atmósfera puede generar contaminantes como el amoníaco y el ozono, que a su vez pueden afectar la capacidad para respirar, reducir la visibilidad y alterar el crecimiento de las plantas. Cuando el exceso de nitrógeno regresa a la Tierra desde la atmósfera, puede deteriorar el estado de bosques, los suelos y las vías fluviales. Esto producto de factores naturales como emisiones de gases y cenizas volcánicas, humo de incendios no provocados o de contaminaciones derivadas a actividades humanas, las cuales representan el riesgo más grave. Los principales contaminantes del aire son el ozono, monóxido de carbono, plomo, arsénico, benceno, metano y dióxido de azufre. Estos compuestos son emitidos en su mayoría por la industria, por los autos o debido a actividades agropecuarias. Los problemas ambientales que surgen de estos cambios son el smog, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la disminución de la capa de ozono, lo cual afecta directamente a los animales, plantas y sobre todo al ser humano. El suelo. El suelo, según la FAO, es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos con la desintegración de las rocas superficiales por la acción de agua, los cambios de temperatura y el viento. Al suelo lo componen una diversa cantidad de minerales, entre arcillas, feldespatos, micas, cuarzos, óxidos de hierro, carbonatos de calcio, entre otros elementos o compuestos. Fernández define como suelo contaminado a aquel que presenta una alteración química o biológica incompatible con sus funciones debido a que supone un riesgo inaceptable para la salud pública o del medio ambiente. Además de esto, Fernández también nos indica que una de las actividades industriales que más compromete la calidad del suelo es la industria minera.
Ocasiona disminución de nutrientes, dificultad de enraizamiento, baja capacidad de intercambio y de retención de agua y presencia de compuestos tóxicos en concentraciones que generan riesgos para la comunidad. El exceso de nutrientes en el suelo también es considerado un riesgo. Se produce a través de la sobrefertilización, afectando tanto a plantas como a miles de formas de vidas que allí habitan. Contrario a este, también podemos tener el déficit de nutrientes, lo cual es generado por un mal manejo de pHs o altas concentraciones de ciertos elementos, dando como resultado la degradación del suelo. Un suelo sano tiene una composición equilibrada de los siguientes elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y hierro. Por el contrario, un suelo contaminado posee porcentajes excesivos o deficientes de estos mismos. En el área forestal, los excesos o deficiencias de nutrientes tienen un impacto negativo, ya que es mediante el suelo, aire y agua que las plantas logran desarrollarse, pero es en el suelo en donde las plantas permanecen. Debido a esto, adquiere mayor relevancia. El suelo está compuesto por macronutrientes que son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y hierro, y micronutrientes que se necesitan en cantidades relativamente menores, que son el cobre, manganeso, zinc, boro, molibdeno y cloro y níquel. En la imagen podemos apreciar los tres principales nutrientes, la función que ocupan y lo que produce una deficiencia o un exceso de los mismos en una planta. También tenemos una imagen donde podemos observar cómo se puede ver una planta sana, una planta con deficiencia de fósforo, con deficiencia de potasio o con deficiencia de nitrógeno. En las últimas épocas, nuestra sociedad ha experimentado un crecimiento industrial, llevando a mejoras en la calidad de vida. Sin embargo, también ha influido en el ambiente, pero de forma negativa, produciendo desequilibrios en los ecosistemas y diversos tipos de contaminación. Podemos concluir que la deficiencia o exceso de nutrientes en suelo, aire y agua es producto en su mayoría de la acción humana en el medio. Es necesario un equilibrio en estos elementos, ya que son indispensables para nuestro desarrollo y permanencia en el tiempo. El principal afectado con estos déficits o excesos siempre será el ser humano. Gracias por su atención.